Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a los ejercicios espirituales de este martes 7 de abril del 2020. Empezamos con la animación y alabanza, para posteriormente retomar el tema del liderazgo cristiano, pisando fuerte tras las huellas de Cristo, con nuestro párroco Antonio Arteaga.
Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a iniciar esta segunda fase de nuestros ejercicios espirituales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que la escuche con la fe de estarte escuchando a ti. Que medite tus enseñanzas, que tus palabras despierten mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda saborearla, pueda comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí luz y vida que me animen, que me motiven, que me entusiasmen, para que continúe las huellas que tú marcaste, esas huellas de sangre que nos llevan con certeza y seguridad a la felicidad y a la salvación. Infunde en nosotros tu Santo y Divino Espíritu para que pongamos en práctica tu palabra que escucharemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, mis hermanos. El contexto de nuestro tema, en general, el liderazgo cristiano. La necesidad que tenemos en la iglesia y en el mundo de líderes, de agentes de formación, de padres, de madres, de jóvenes, de adultos, de esposos, de sacerdotes cristianos, que vivan y hagan vivir de manera integral el cristianismo. Y para ello decíamos el día de ayer que es necesario de líderes que pisando fuerte tras las huellas de Cristo, vivamos y hagamos que otros vivan la integridad de la vida cristiana. Pues bien, demos un segundo paso. El día de hoy, pues vamos a centrarnos en aquel que es nuestro Maestro. Si nos decimos discípulos de Cristo, esto quiere decir que seguimos sus huellas. Seguimos sus pasos. Pero ¿quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién será Cristo? El mismo de ayer, de hoy y de siempre. El principio y el fin. El alfa y el omega. Hubo un hombre que nació en Belén, en un establo, hijo de un hombre carpintero llamado José, de una humilde campesina llamada María. Se crió en una pequeña aldea de Nazaret. Allí aprendió a trabajar con su padre y se sujetó a ellos. Creció en edad, en gracia, en sabiduría, delante de Dios y de los hombres durante los primeros 30 años de su vida. Posteriormente, por 3 años, fue un predicador ambulante. Nunca escribió un libro, nunca obtuvo un cargo público, nunca formó una familia o fue dueño de una casa. No fue a la universidad ni de Salatiel ni de Gamaliel, que eran las de mayor prestigio en aquel tiempo. Nunca viajó más de 300 kilómetros desde el lugar donde él había nacido. No hizo ninguna de las cosas que ordinariamente asociamos con gente de alta alcurnia, de la high life o de los grandes, de los principales en la estructura social en su tiempo.
No tuvo otra carta de presentación que su persona misma. Tenía solo 33 años cuando la marea de la opinión pública se volvió en contra suya. Sus amigos lo abandonaron, como meditamos en el Evangelio del día de hoy. Judas lo traiciona. Pedro lo niega. Fue entregado a sus enemigos que se burlaron de él y lo sometieron a juicio. Y estamos por conmemorar todos estos acontecimientos de su juicio, de su condena, de su vía crucis, de su cargar con una cruz y en ella entre dos ladrones ser crucificado mientras seguía siendo rechazado por muchos. Moría. Sus verdugos sortearon entre sí su túnica, la única posesión en la tierra. Y una vez muerto, fue enterrado en una tumba que ni siquiera era suya, una tumba prestada gracias a la compasión de un amigo de Arimatea. Mis hermanos, desde que estos acontecimientos fueron verificados en nuestra historia, han pasado ya 20 siglos. Y aún así, Él, Cristo, sigue siendo la figura central de la raza humana, sigue siendo el líder del progreso, el líder del que no se habla como un simple hombre, como alguien que pasó por la historia, sino como aquel que hizo historia, que marcó un parteaguas en la historia, identificándola desde su venida con el antes y el después de Cristo. Todos los ejércitos que han marchado en la historia, todas las armas, las naves que han navegado, todos los parlamentos que se han sentado, todos los reyes que han gobernado, todas las juntas cumbres que se han convocado en Ginebra, Estocolmo, en Nueva York, todos juntos, no han afectado, no han incidido tanto en la vida del hombre en la tierra como este humilde carpintero, este varón de Dolores, este varón de Galilea. Así es, mis hermanos. Muchos le llamaron el Nazareno. Otros le decían Jesús de Nazaret, como una hermosa canción que todos conocemos. Vamos a recordar esa canción. En ella encontraremos más facciones, si ustedes quieren, más descripciones, más detalles del ser y quehacer de Jesús. Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron.
se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre un año. El que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. ¿Quién es esta alma grande que con su vida definió la frontera entre el odio y el amor, la frontera entre el orgullo y la humildad, la frontera entre la apatía y la entrega, entre el egoísmo y la generosidad? ¿Quién es esta alma grande que arrastra a multitudes en su seguimiento? Jesucristo, el Hijo de María. Él es el gran y verdadero líder. El que quiera ser su seguidor, Él mismo lo ha dicho, que venga en pos de mí. Es decir, que pise mis huellas de manera fuerte y firme. Y de eso se trata nuestra meditación de este día. Por eso les invito para que repasemos juntos, por así decirlo, la tarjeta de presentación de este gran líder. Un líder cuya fama y prestigio resisten la erosión del tiempo, escapan al frío féretro del olvido. Y empecemos señalando su generosidad. Un líder polarizado por la misión. Un líder que supo ser siempre para los demás. Un líder que nos enseñó a ser hombres de oración. Un líder que siempre fue un hombre de acción y nunca dio marcha atrás, ni siquiera frente a la ignominia, al rechazo, a la persecución, al dolor. Hablemos de su generosidad. Vivir es amar, y amar indiscutiblemente es entregarse. Cuando alguien dice que ama pero no se entrega, en realidad se busca a sí mismo. Como dirían, en paz descanse, José José en una de sus canciones: casi todos sabemos querer, pocos sabemos amar, y creo que la diferencia entre querer y amar está en entregarse o no entregarse. La ignorancia de Dios, mis hermanos, nos hará esclavos. Así decía Jesús: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y afirmaba de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. De modo que desconocer a Jesús, como dice San Jerónimo, desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesús. Y el que no conoce a Jesús es porque no conoce el Evangelio. No conoce a Dios, y el que no conoce a Dios es esclavo. Sin el sol de la divina majestad, todos seríamos engullidos por la poderosa fuerza de nuestro inmenso egoísmo. El hombre, la mujer sin Dios, terminarán siendo individuos agarrapados, personalidades encorvadas que solo buscan su propia satisfacción, sus propios intereses, que nunca estarán satisfechos, por mucho, por más que tengan y acumulen. Hombres y mujeres que se cuelgan cosas, se hacen anchos por las posesiones que tienen. Tienen, es cierto, pero no son. Y por eso muchas personas viven insatisfechas. Culpan de ello a los demás.
Muchos por eso terminan suicidándose. Algunos terminan enfermos mentalmente. Otros terminan solos, aislados, despreciados, hasta por sus seres más cercanos. Su frustración suele ser consecuencia del egoísmo animalesco que hace de las personas mascotas exóticas en el desierto estéril de una alma sin Dios. Vivir es amar y amar es entregarse como se entregó Jesús. Es Él quien nos enseña a romper esa fuerza poderosísima gravitacional que no nos permite crecer, que nos impide volar a las alturas de la verdadera sabiduría, de la verdadera felicidad. Recuerda, Él nos lo enseñó. La felicidad está en darse, no en recibir. La felicidad está mucho más en amar que en ser amado, en perdonar que ser perdonado. La felicidad está en el amor. Y el amor es entrega generosa, es entrega desinteresada, es desvivirse por el bien de los demás. Es como enseñó Jesús, olvidarse, negarse a sí mismo. Rabindranath escribió: me dormí, soñé que la vida era alegría, me desperté y descubrí que la vida era servicio. Serví y encontré en el servicio la alegría. Y lo que este poeta, mis hermanos, nos ha dicho con esas hermosas palabras, Jesús nos lo ha dicho de manera elocuente con su propia vida, con su propia entrega a los demás. Y lo hizo no como una entrega altruista, lo hizo como una entrega consciente de amor, en obediencia al Padre Celestial, pero también en generosa entrega. Él lo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Y ese quiero no solo hace referencia a su voluntad, a su libertad, a su decisión, sino a su capacidad de amar, porque se está entregando. Amar se traduce en entregarse, y el que se entrega necesariamente debe amar. Él es el hombre menos egoísta que ha existido. Vivió para los demás. Nunca realizó un signo milagroso en beneficio personal, en beneficio propio, allá en el desierto. Ni siquiera cuando después de 40 días en el desierto sin beber, sin comer, humanamente llegó a tope, al límite y sintió hambre. Satanás le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Nunca utilizó su poder para sí mismo. Vivió para los demás. Nunca buscó nada para sí mismo. Pasó su vida curando a los enfermos, levantando a los caídos, enseñando a los ignorantes, perdonando a los pecadores. Era lo mismo amigo de los niños y de los adultos. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo vayan a impedir. A la suegra de Pedro, que estaba en cama enferma por fiebre, la tomó de la mano y enseguida quedó sana. Amigo de los tontos y de los listos, de los justos y especialmente de los pecadores. Para todos tenía un consejo, para todos tenía palabras de aliento. En cambio, nosotros solemos ser generosos si estamos de buenas,
si nos toman en nuestros 5 minutos, quizá. Porque si alguien nos toma o nos sorprende en nuestros 10 minutos de enojo, hay quienes, si es la mamá, se olvidan que tienen madre. Si son los hijos, se olvidan que tienen hijos. Si es una persona que le hizo mucho bien y con una ocasión que le falle, se vuelve fuego, pierde los estribos. Muchos dan con generosidad cuando no les falta nada, cuando les sobra o cuando ya lo que tienen ya no lo quieren. Jesús fue generoso, lo mismo en el sufrimiento y en el abandono. En todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Dice San Pablo en su carta a los Gálatas: llegada la plenitud de los tiempos, Dios se hizo hombre, nació de una mujer, en todo semejante a nosotros, padeció como nosotros, hizo suyo nuestros sufrimientos. El profeta Isaías lo señala como el varón de dolores, que con sus llagas vino a curarnos. Sufre terror, pero consuela a sus discípulos. Suda sangre, pero curó la herida de Malco, a quien Pedro con su espada en el huerto de los olivos le cortó la oreja. Es entregado por uno de sus discípulos, pero en vez de llamarlo traidor, en lugar de rechazar su beso traicionero, se acerca y se pone a su alcance para ser besado y hasta lo llama amigo. Carga con la cruz, pero consuela a las mujeres que lloran. Él pide perdón incluso por los que le insultan y lo desprecian. En cambio, nosotros somos buenos, y eso a veces. Somos buenos, pero con quien estimamos. Y Él nos enseñó. Si ustedes perdonan solo a los que les perdonan, ¿qué hacen de extraordinario? Eso mismo hacen los paganos. Si ustedes aman solo a quienes les aman, ¿qué hacen de extraordinario? Si ustedes prestan o dan solo a quienes después se lo devolverán, ¿qué hacen de extraordinario? Cuando tú invites a alguien a un banquete, no invites a los ricos, no invites a los que te podrán después a su vez invitar. Invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los que no tienen con qué devolverte el favor. La entrega de Jesucristo fue constante, fue permanente, no fue por momentos, no fue cuando tenía ganas, no fue cuando durmiera bien, ahora sí, ahora no, en esto sí, en aquello no, hoy me siento mal, hoy no dormí, hoy no comí, hoy está nublado, hoy me hicieron el feo, hoy me hicieron un desprecio, hoy hablaron mal de mí y dejo de hacer algo bueno o echo atrás lo que ya empecé. Fue constante. No dio algo, lo dio todo. No dio poco, lo dio en abundancia. Su generosidad no fue parcial, fue total, fue universal. Era bueno con todos. Así lo dice la palabra de su Padre Celestial. Mi Padre Celestial es bueno porque hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, sobre pecadores y santos. Y esa bondad de Jesús, lo mismo para con los amigos que para con los enemigos. Su amigo Juan, como nos lo presenta esa imagen de la última cena, recostado en su pecho,
su enemigo Judas, besándolo y él dejándose besar. Bueno con todos, con pobres, como aquel humilde Bartimeo, y con ricos, pecadores públicos y despreciables, como Zaqueo. Bueno y generoso con los de su raza y con los que no eran de su raza, como aquella mujer sirio-fenicia. Sí, la que se conformaba con las migajas que los hijos dejan caer de la mesa para que se la coman los perritos. Jesús fue, ha sido y seguirá siendo el hombre más generoso de la historia. Y digo, ha sido, es y seguirá siendo, porque si tú, si yo pisamos firmes sobre las huellas de Jesús, imitando su manera de ser, de amar, de servir, de perdonar, de entregarse, entonces en ti, en mí, en un esposo, en una esposa, en un padre, en una madre, en un hijo, en una hija, en un sacerdote, en un oficinista, en un campesino, en un obrero, en un operador de servicio público, en una persona que encontremos en el camino. Él saldrá a nuestro encuentro. Dio salud a los enfermos. Recordemos la vista a los ciegos, no solo a los que habían perdido la vista por tal o cual situación, sino incluso a quienes habían nacido ciegos. Soltó la lengua a mudos, hizo caminar a paralíticos, resucitó a los muertos. Lázaro, el hijo único de una viuda, aquella pequeña niñita de tan solo 12 años, Talita cum, le dijo Jesús, niñita, levántate. Anunció la salvación a los pobres, como canta el Magnificat. Enalteció a los humildes y despidió vacíos a los ricos, pero porque las riquezas ataban su corazón. No porque sean malas las riquezas en sí mismas. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Sí, un rico en conocimientos, en bienes, en salud, podemos añadir, que se deja esclavizar y atar por sus riquezas. En su pasión ofreció la espalda a los que lo azotaban, el rostro a quienes lo escupían, la cabeza a quienes le coronaban de espinas, sus manos y sus pies a sus verdugos para que los clavaran. El perdón a sus enemigos. Nos entregó a su madre al pie de la cruz para que fuese madre nuestra. En Juan, el discípulo amado, vio nuestros rostros, su túnica, la única posesión que tenía, la entregó a los soldados. Al ladrón le ofreció el reino de los cielos, su espíritu al Padre y la salvación a todos. Cuando leemos en la narración de la pasión en San Juan, dice que después de dar un fuerte grito, expiró. Y el término expirar no quiere decir simplemente murió. Quiere decir que echó fuera, liberó, entregó su espíritu, su aliento, su vida para nuestra salvación. Jesucristo dio. Amor es entrega. Entregó hasta la última gota de su sangre. De modo, mis hermanos, que su generosidad no tiene comparación alguna. ¿Y tú? ¿Y yo?
¿A dónde le llegamos a la generosidad de Jesús? Pero continuemos, mis hermanos, centrando nuestra atención en los rasgos de la persona de Jesús. ¿Quién fue Jesús, nuestro Maestro? ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedecen? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y pecados con su muerte perdonó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? ¿Quién es ese Salvador y Redentor? ¿Quién es ese que su espíritu nos deja y transforma nuestra vida con su amor? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Mientras caminaban por la región de Filipo, Jesús les hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y comenzaron ellos con sus respuestas. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y algunos más dicen que alguno de los profetas que ha resucitado. Y esta es la pregunta fundamental, mis hermanos, como la hizo a ellos. Y para ti, ¿quién soy yo? Ese es Jesús, el que escuchamos. Tan solo hablando de su generosidad, de su amorosísima entrega, tenemos ya un perfil sobre quién es Jesús. Él es nuestro Maestro. Si queremos ser líderes a ejemplo de Jesús, que vivamos y hagamos, que provoquemos que otros vivan la vida de Jesús, necesitamos polarizarnos, hermanos, configurarnos, identificarnos en nuestro ser con lo que hacemos. Jesús se identificaba, no había separación entre sus dichos y hechos. En él se polarizó su persona y su misión. Hoy en día, mis hermanos, ¿cuántos en los estrados, políticos, autoridades, gobernantes, personalidades muchas veces desequilibradas, disminuidas? Algunos son así por esquizofrenias, insuperables, dicen una cosa pero hacen otra. Otros lo son porque quieren, porque decidieron hacer de su vida de acuerdo al impulso ciego, de acuerdo a las ganas locas, dejándose llevar por las ganas, por el deseo de poder, de gloria, y no por el deseo de darse amando, de amar entregándose. Hoy hay gente en nuestra sociedad que les aburre lo que ayer
les entusiasmaba. Ahora odian quienes antes eran amados por ellos. Tienen control sobre aparatos, controlamos procesadores electrónicos, maquinaria sofisticada, medios de comunicación. Controlamos muchas cosas, pero somos incapaces de controlarnos a nosotros mismos. Somos desde el día de nuestro bautismo, en esa hermosísima unción con el santo crisma en la coronilla de nuestra cabeza, sacerdotes, profetas y reyes. Reyes no para ser servidos, sino para imitar a Jesús sirviendo a los demás, pero también reyes para tener autodominio, pleno dominio de nosotros mismos, llevar la brida de nuestras pasiones, de nuestras inclinaciones. La frustración existencial, hermanos, siempre ha sido fruto de la decisión de vivir sin rieles, sin leyes, sin mandamientos, sin cláusulas. Pretendemos ser libres y confundimos la libertad con el libertinaje, con el hacer lo que a mí me dé la gana. Y eso no es libertad. Vivir movidos por los impulsos, los caprichos, pretender ir a todas partes, pero sin ni siquiera tener claridad en nuestro destino, sin un plan de vida, sin objetivos inmediatos, próximos, remotos, generales, finales. Es vivir una vida loca. Vivir sin discreción, sin compromiso, sin responsabilidad. Al día, al borras, al ahí se va, a ver qué sale. Vivir de impulsos, vivir de caprichos, llevará siempre a la frustración como la de el perrito que gira, tratándose de morder la propia cola. Cristo, en cambio, nos enseña a ser líderes, a ser personas íntegras. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Él es el gran líder porque, repito, polariza su ser con su obrar, con su misión. Vivió entregado a la realización del plan de Dios, al proyecto de su Padre Celestial. El autor de la carta a los Hebreos nos lo presenta al entrar al mundo ofreciendo su vida para hacer la voluntad del Padre. He aquí que he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y es tan grande esta identificación de su persona con la misión que el Padre le confió, que hizo de ella su alimento. Mi alimento es cumplir la voluntad de mi Padre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda voluntad, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así podemos entenderlo, interpretarlo desde el inicio del Evangelio de San Lucas, cuando el ángel le revela a María: Dios te salve María, alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, y le da el proyecto de Dios, de que de ella nacería el Salvador. Y María le dice: hágase en mí, fiat, en mí, según tu palabra. Y se puede traducir: según lo que has dicho, según tu voluntad. El alimento de Jesús es hacer la voluntad, la palabra, el querer del Padre. Tiene conciencia de dónde ha venido, para qué ha venido y a dónde va.
Porque la voluntad de mi Padre es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado. Juan 8, versículo 13. Mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. ¿Tú? ¿Tienes clara conciencia en quién está tu origen y en quién quieres que esté tu destino? Si tienes fe y confianza que tu origen está en Dios y tu destino quieres que esté en Dios y vives siguiendo sus caminos, no tengas duda alguna que entonces, si vives en este amor de entrega, tu destino estará en Dios. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más, confía más, inmensamente más, confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Quien sigue a Cristo, quien es de Cristo, confía en Cristo. No es una persona apática, amorfa, flemática, comodona, instalado. Es un hombre que mira hacia el horizonte del mundo. Es un hombre, una mujer que escruta los signos de los tiempos, discierne, lucha, se esfuerza con ímpetu, pero un ímpetu arrollador para llevar a cabo la tarea, la encomienda que ha recibido, para lograr sus ideales, para lograr lo que se ha propuesto. Suelen ser personas, hombres o mujeres, dinámicas, arriesgadas, como Jesús. Él lo dice, Lucas 12, 49, he venido a traer fuego a la tierra y como deseo que esté ya ardiendo. ¿Piensan que he venido a traer la paz a la tierra? No, no he venido a traer la paz, sino la espada, la guerra. Mateo 10, 34. En definitiva, Cristo realiza su personalidad entregándose a la misión, a la voluntad del Padre, a la encomienda del Padre. Y dentro de esta misión, vamos ahora considerando que no solo trabajó y se desvivió por ella, le dio primacía a lo espiritual. No se quedó con los medios. Se fue a los fines.
No hizo de las cosas y de las situaciones fines, sino medios. Al paralítico, primero que nada, le sanó el alma. Tus pecados te son perdonados. Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados y más, le dijo al paralítico: toma tu camilla y vete a tu casa. Le ofreció el perdón de los pecados a aquella mujer que había sido sorprendida en flagrante adulterio. A aquella multitud hambrienta, primero porque los vio como ovejas sin pastor y tenían ya 3 días que andaban con él y no habían comido. Primero les predicó la palabra, los orientó, los confortó, porque andaban como ovejas sin pastor, y después hasta los alimentó. Va a lo espiritual, a lo más profundo, y luego busca los medios. No solo les bendice y que te vaya bien, les dio lo que necesitaron. Aquella gente hambrienta le nutrió el alma, y luego hasta sobraron 12 canastos. En todos sus milagros, mis hermanos, hace primero un reclamo a la fe. Todo es posible para el que tiene fe. Aquel hombre que había llevado a su hijo para que los apóstoles lo curaran, lo liberaran, Jesús llegó y les dijo: ¿qué está pasando? Tus discípulos no han podido expulsar a este espíritu inmundo que atormenta a mi hijo. Y Jesús dijo: ¿hasta cuándo los toleraré? ¿Hasta cuándo los soportaré? Hombres de poca fe. Señor, si algo puedes. Jesús le dijo al padre de aquel muchacho: ¿qué significa eso de si algo puedes? Señor, tengo fe, pero dame la fe que me falta. Siempre, mis hermanos, el gran engaño de Satanás en nuestros días, en la historia, ha sido engañarnos, seducirnos, presentarnos lo bueno como malo para alejarnos de Dios. Y hoy en día hemos visto a tanta gente buena que hasta con la influencia de Satanás los ha hecho descuidar su misión. Ya no se han polarizado, ya no se han configurado con lo que están llamados a hacer. Y así vemos a muchos misioneros, a muchos predicadores, tal vez a muchos consagrados que se han vuelto guardabosques, sí, ecologistas. Otros en apóstoles, trabajadores sociales, sindicales. Se han quedado más en los medios, en lo terreno, y se han olvidado del alma, del espíritu. No ha logrado hacerlos malos, pero sí ha logrado desviarlos de lo esencial: la salvación de las almas, la voluntad de Dios, el plan de Dios. Y en ese perfil, en esos rasgos de la persona de Jesús, como tercer aspecto, fue siempre para los demás. Siempre estuvo disponible para todos. Marcos, versículo 20. Se juntó tanta gente que ni pudo comer. Sus familiares decían: se ha vuelto loco, pues ni siquiera se da tiempo para comer, está desquiciado. Mateo 12:15. Muchas personas lo siguieron y él sanó a cuantos estaban enfermos. Iba buscando un lugar solitario para con sus discípulos descansar, meditar.
pero viendo la necesidad de aquella gente, se olvidó del descanso. Apremiaba siempre el bien de los demás. Mateo 15:32. Sintió compasión de esa gente, pues hacía 3 días que los seguían y no tenían comida. Y los hizo que se sentaran en grupos de 50. Y les dijo a los apóstoles: traigan lo que tienen. Le dio gracias al Padre, partió aquellos panes y se los dio para que ellos lo distribuyeran. Lucas 7, versículo 13 al 17. Jesús y sus apóstoles se detuvieron en un llano donde había muchos de sus seguidores y una muchedumbre venida de Judea, de Jerusalén, de Tiro, de Sidón, y habían venido para que Él sanara a sus enfermos. Y nos dicen algunos evangelistas que en ocasiones ya no podía estar al descubierto y tenía que andar a escondidas. Llegaron a la casa de la suegra de Pedro y después de sanar a la suegra de Pedro, después de que ella les dio algo, los atendió, al salir ya estaba el patio lleno de una multitud. Y nos dice que predicó la palabra, les enseñó y curó, no a algunos, a todos los enfermos que le llevaron. No dijo: ya terminé, hasta aquí, vuelva mañana, aquí está la cita. Hasta que terminó con todos los enfermos. Su ser fue para los demás. No critica, no reprende, no acusa. No dejó pasar las oportunidades de hacer el bien. Con su sola amistad, sin pedir nada, solo con ser amable con aquel hombre rico, Zaqueo. Baja de inmediato, estaba encaramado en un árbol, porque voy a hospedarme en tu casa. Y convirtió a aquel hombre que era enano de estatura, lo convirtió en un gigante de generosidad, de amor. Era un gigante de egoísmo y ahora era de los pequeños que ganarían el reino de los cielos. Daré 4 veces a quien he defraudado. Repartiré lo que tengo y daré la mitad a los pobres. Hizo un banquete, hizo una fiesta. Eso provoca a una persona que no vive para sí misma, que toma su cruz, que se niega a sí misma y lo sigue y lo sirve. Siempre ganó la confianza de los demás, pero solo de aquellos que le abrieron el corazón. Un publicano y un fariseo bajaron al templo para orar. El fariseo regresó a su casa igual, sin haber sido justificado, porque no hubo arrepentimiento en él, por su soberbia. En cambio, el publicano, un pecador despreciado por todos, volvió a su casa justificado, porque tuvo humildad, porque pidió perdón. Bastaría, mis hermanos, vivir de esta manera para ser líderes cristianos y transformar el mundo. Si Napoleón, el gran estratega, refiriéndose a Morelos por lo acontecido en el sitio de Cuautla, desde Francia, desde Waterloo, dijo: denme a 5 como Morelos y conquistaré al mundo. ¿Qué no hará entonces Jesús? Con jóvenes, con niños, con esposos, esposas, con sacerdotes, con laicos, generosos, que se polarizan con la voluntad de Dios, que saben ser para los demás, que se niegan a sí mismos. Claro, mis hermanos,
que terminaría con todo el virus del pecado, del egoísmo, de la envidia y tiranía. Pero no solo Jesús se nos proyecta de esta manera, haciendo y obrando el bien. No, hace muchas cosas, pero no se deja atrapar por el activismo. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente en el amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ora et labora. Así nos enseñan los benedictinos. Ora y trabaja. Por eso el cuarto aspecto en el perfil y las facciones de Jesús, ser hombres, mujeres, cristianos de oración. Para Cristo orar era como respirar, a pesar de su mucho trabajo apostólico. Siempre dedicaba mucho tiempo a la oración. Lucas 5, del 15 al 16. Su fama crecía más y más, y multitudes acudían para ser curados, pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Se apartaba de las multitudes para orar. Se iba al monte, a sitios solitarios para orar. Inició su vida pública orando. Oró antes de escoger a sus discípulos. Antes de resucitar a Lázaro hizo oración. Oró en el huerto. Y hasta mientras moría en la cruz, no dejaba de orar, de hablar con Dios. Hablaba con Dios, todo le hablaba a Dios, del agua, el pan, los odres, el vino, el campo, una piedra, las semillas, las situaciones humanas, una boda, un festín, una moneda perdida, la situación de un pobre, de un rico, la injusticia a una pobre viuda, un desempleado, un pobre, un ciego. En todo ello Dios le hablaba y Jesús lo entendía. Y a través de ellos, Dios, haciendo y obrando, hablaba orando. Orando, obraba, obraba, orando. Esa es la oración eficaz, la que descubre el sentido último de las cosas, de lo material, de lo que tenemos, de lo que sabemos, de la vida humana. El líder que no ora es un guía que no ve, y Jesús ya nos dijo, no puede un ciego guiar a otro ciego. ¿Y tú? Dime cuánto oras durante el día y te diré qué tipo de líder cristiano eres. Hoy tenemos mucho tiempo en casa. Dentro de tu itinerario cotidiano que haces,
en tu horario, que te levantas, el tiempo que llevas en asearte, el desayuno, la lectura, el deporte, la creatividad, los juegos, la reunión, la tertulia, la oración. Busca la oración. Enseña a los tuyos a orar como Jesús oró. Y quinto elemento para ser líderes a ejemplo de Jesús, ser hombres y mujeres de acción. La vida de Cristo no fue una vida sedentaria, acomodada. Él no se encerró en las paredes de un templo, de una oficina, en la sinagoga como los fariseos. A Cristo, el Evangelio, los 4 evangelistas nos lo describen siempre en movimiento, siempre en salida, siempre a pie, caminando todo el tiempo por toda la región de Galilea. Atravesó desiertos, subió colinas, navegó en lagos, va haciendo el bien a todo aquel que encuentra el camino en el camino por donde pasa. Visitó aldea por aldea. No tuvo tiempo para detenerse, para reposar, para comer. A un joven que le pide que lo espere mientras va a despedirse de sus padres, le dice, Lucas 9:60, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Es un apóstol incansable, es un apóstol con prisa para hacer el bien. Pero no quiero concluir, mis hermanos, sin añadir un aspecto más de su perfil. Espíritu de sacrificio. Y me viene a la mente la imagen de la manifestación en la plaza de Tiananmen, allá en Pekín, China. Un mar de jóvenes inquietos inundaron la explanada y portaban pancartas de protesta, exigían libertad. Cuando de pronto toda esa enorme masa de gente se agitó y la multitud empezó a correr alocadamente por las calles, por las privadas. Al parecer, al fondo de esa hilera de multitudes avanzaban una fila de tanques de guerra. Hacían crujir el cemento con sus dientes de acero. Todos huyeron despavoridos, menos un hombre. Venía del trabajo con su maletín en mano y fue avanzando con decisión. Se ponía frente a la caravana de la muerte, frente a las máquinas. Les cortó el paso. Si avanzaban a la derecha avanzaba a la izquierda. Los tanques trataban de virarlo y él se interponía. Un ejército de tanques detenido por un solo hombre, pero por un hombre de verdad, un hombre que supo morir por sus principios. Lo que hacía Cristo, un líder único, era precisamente eso: vivir en continuo sacrificio. No se ilusionaba por las apariencias, no se dejaba que se le perdiera el piso con sus triunfos fáciles. Juan 6:14. Y me refiero a los triunfos fáciles que el mundo nos ofrece. No que los triunfos de Jesús fueran fáciles. Vaya que le costó su sangre. Juan 6:14. Al ver que se multiplicaban sus prodigios, la gente lo seguía. La gente lo aclamaba. Lo iban a tomar por la fuerza para nombrarlo rey, y nuevamente huyó al monte solo. Satanás en el desierto se la quiere poner fácil. Póstrate y adórame, y todos estos reinos serán tuyos. Aviéntate de la altura del templo, que los ángeles vendrán por ti.
el triunfalismo, el éxito fácil. Acepta, abraza el sacrificio, abraza la renuncia como el camino de redención. Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no dará fruto, pero si muere, dará fruto. Vivía la misión encomendada sin que le importara lo que exigiera, lo que costara. Lucas 22:39. Allá, esa escena en el huerto de los olivos. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sudaba espesas y gruesas gotas de sangre. Tenía miedo. El mismo evangelista San Lucas nos lo ha presentado como un hombre que camina, avanza, sube decidido a Jerusalén, donde ha de ser entregado y ha de morir en la cruz. San Juan, en el capítulo 11, en el relato de la resurrección de Lázaro, también lo señala. Marta y María enviaron a un mensajero a decirle: Lázaro, tu amigo, está muy enfermo, ven para que lo sanes. Jesús esperó 2 días más y de pronto les dice a sus discípulos: vayamos a Jerusalén. Lázaro, nuestro amigo, allá en Betania, se ha dormido. Vamos a despertarlo. Señor, pero si apenas allá querían tomarte para matarte y quieres volver allá. Va decidido, de firme determinación, no da marcha atrás. No le importan las calumnias, la persecución, el rechazo, la traición, el odio, ni siquiera la incomprensión imprudente de sus discípulos. En uno de sus 3 anuncios de su pasión, mientras iban de camino a Jerusalén, ellos iban discutiendo sobre quién sería el primero en el reino de los cielos. Y Jesús les dice: el que quiera ser el primero, que sea el último. Ni siquiera ellos a esas alturas lo habían comprendido. Avanza decidido a Jerusalén. Allá será entregado. Morirá en la cruz. Pero no volvió la vista hacia atrás, no titubeó, no reconsideró la decisión tomada. Nosotros decimos, no se rajó, no dio marcha atrás. No te rajes. Así decimos en esa canción, ¿verdad? Ay, Jalisco, no te rajes. O cuando cantamos, antes se cantaba de manera curiosa la lotería. Iban saliendo las imágenes y nunca olvido cómo la cantaba mi padre cuando salía el valiente. Ay, valiente, no te rajes cargando tan buen puñal. Ay, hermano, hermana, en esta pandemia, no te rajes, no te doblegues, no te desesperes, no te angusties. Como dice Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, todo pasa, solo Dios basta, y quien a Dios tiene, nada, nada le falta. Oh Señor, muéstrame el camino que debo de seguir. Ilumíname el sendero que me llevará hacia ti. Señor, estoy cansado de buscar y no encontrar. Señor, dame
lo que no hallaba encontré, porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo, muéstrame tu amor, sin ti estoy perdido. Tómame, Señor. Gracias te damos, Señor. Te damos gracias por tu palabra que nos has proclamado. Te damos gracias por la persona de Jesús, que es nuestro camino, verdad y vida, por su entrega, por su ejemplo. Pero queremos darte las gracias con este firme propósito, Señor, de seguir su ejemplo, de pisar fuertemente sus huellas para ser mejores cristianos, para ser líderes cristianos en nuestro hogar, que vivamos y hagamos vivir a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos con fe, con integridad, el plan de Dios, la vida cristiana que tú nos revelas. Bendito seas, Señor. Gloria y alabanza a ti. Cubrámonos, mis hermanos, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No olviden hacer llegar, si les es posible, lo que compartirán de su despensa en las oficinas parroquiales. Vendrán tiempos difíciles, es verdad, pero Dios multiplicará al 100 por 1 lo que compartamos, para hacerlo llegar a quienes se encuentran en situaciones más difíciles que nosotros. Seguramente en las oficinas de las parroquias encontrarán sirios. Búsquenlos, busquen apoyar a sus parroquias y sobre todo apoyen a sus vecinos. Permanezcamos en la paz de Cristo. Buenas noches. Oh Señor, mi alma te desea, ella tiene sed de ti. Yo mi corazón te abro para que mores en mí. Señor, te doy mi vida, haz lo que quieras de mí. Señor, estoy dispuesto, en ti yo quiero vivir. Porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré, porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo. No permitas que nada me aparte de ti. Tómame, Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo. No permitas que nada me aparte